que se han ido repitiendo a lo largo de los días desde que los responsables de la Hermandad de la Virgen de la Piedad contactaron conmigo para comunicarme la concesión del Pin de Oro. Sí, es una noche para mí de emociones intensas. La emoción de volver a mi tierra porque mi gente se acuerda de mí. La emoción de tener aquí a mi familia. La emoción de estar en este teatro que tantos y tantos recuerdos me provoca y que hoy no puedo evitar acordarme de manera especial de Antonio Osorio, que tantas horas, tantos días, tantos meses, tantos años pasó aquí. Desde aquellas películas de tarde para adolescentes hasta la experiencia de subirme por primera vez a un escenario para hacer teatro o presentar aquí algún otro festival de música. Para mí este teatro es ese lugar al que no importa cuánto tiempo tardes en volver, yo siempre tendré la sensación de haber estado en él el día anterior. Y es que de alguna manera está unido a mis comienzos profesionales en esto del periodismo. Amigos, a lo largo de mi vida profesional he tenido la ocasión de recibir otros reconocimientos, pero al final es cierto que los que nos hacen más felices son aquellos que nos llegan de las manos de la gente de nuestra tierra. Por eso este me produce un mayor grado de felicidad. Quizá porque salí de Guadix hace mucho tiempo para continuar un camino que me llevó a otros lugares, un largo recorrido profesional que me ha permitido enriquecerme con la manera de vivir y de sentir de otras gentes, con las formas de otros paisajes. Cosas muy importantes para darte cuenta de dónde vienes, para valorar más tu procedencia y el rincón que te vio nacer y crecer y al que siempre estuve estrechamente unida. Realmente tengo la impresión de que nunca me fui, porque siempre tuve el cordón umbilical de Badías que me ha permitido continuar unida a mi tierra. Eso y la casa de mis padres, a la que no renunciamos y que nos permite en Navidad, en Semana Santa, en verano, juntarnos todos para recordar momentos como el Cascamorras, por ejemplo. Esa fiesta que siempre tuvo una gran carga de emotividad para todos los de aquí y que yo veía desde el balcón de mi casa en la calle San Miguel, porque mis padres no me permitían meterme en el tumulto, aunque yo siempre tuve ganas de participar en el jolgorio. Sí, Guadix es el lugar donde nací y San Miguel ese barrio donde crecí, por donde correteaba, por donde soñaba con ese día 9 de septiembre de todos los años en que la calle principal del mismo adquiere un movimiento especial, un bullicio extraordinario para recibir con todos los honores al Cascamorras. Dicen que el amor más fuerte y más puro no es el que sube desde la impresión, sino el que desciende desde la admiración. Y yo quiero dar las gracias por este momento a los que lo han hecho posible desde la admiración hacia esta mi tierra, sus gentes y hacia mi profundo agradecimiento hacia la Hermandad de la Virgen de la Piedad. Desde mi profundo amor también por el lugar que me vio nacer y al que yo abracé con la fuerza del encuentro presentido. Gracias por hacerme sentir la emoción que solo nos producen los sentimientos más profundos, los más bellos, los más auténticos, porque ningún reconocimiento, por importante que sea, puede superar el que nos llega desde lo nuestro. Seguramente porque el desaire de lo nuestro es también lo que más nos duele. Amigos, hace algunos años yo tuve el honor de hacer el pregón de las fiestas de Guadix. Me van a permitir que como entonces finalice mi intervención haciéndome un escrito con el que me identifico plenamente. Un escrito que Pedro Antonio de Alarcón dirigía a su hermano Luis, en el que se lamentaba de algunas decepciones que había vivido. Ese texto finalizaba así: yo no tengo queja del pueblo, yo lo quiero más que nunca, yo no he sido derrotado. Estoy orgulloso, y se lo digo a todo el mundo, de ser hijo de Guadix. Ahora es cuando me gusta, ahora que todo es desinteresado y que nos chalaneamos como gitanos para buscar votos. Guadix es mi pueblo, es mi cuna, será, si Dios quiere, mi sepulcro. Gracias.